Muy buenas noches. No ha habido fútbol en cuanto a la Liga se refiere, en cuanto al Real Betis y al Sevilla Fútbol Club. Ha habido parón de selecciones, la selección española, de la que hemos estado muy atentos, pero a nosotros lo que nos interesa es la actualidad, tanto del Sevilla como del Real Betis Balompié, y de ella vamos a hablar en el día de hoy y también de alguna información interesante en cuanto al Real Betis Balompié. No se la pierda, que comenzamos. Un fin de semana raro, sin fútbol. No sé qué les habrá parecido a nuestros contertulios, porque acompañaba el fin de semana después de que, bueno, pues no ha llovido mucho, no ha llovido todo lo que se esperaba, pero sí que ha caído alguna que otra gota, y siempre un fin de semana con estas características lo que apetece es quedarse en casa y ver fútbol. Enrique Olivares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manolo, muchas gracias. Claro, Solo que no ha llovido mucho, yo fui al Cádiz-Málaga a cubrir el partido. Entonces, perdón. Y en la cabeza estuvimos a punto de cambiar el coche por una piragua, de lo que caía. Sí, te cayó mucho. Lo más grande, sí, sí. Sí, pues fíjate que aquí en la capital, hombre, claro, y más por esa zona que obviamente... tierras que hay y demás, sí. Pero aquí en Sevilla nada, ¿eh? Aquí no, pero hoy sí. Sí, hoy sí. Hoy ha caído una buena. Bastante, menos mal, esto es fundamental porque si no... Pero es lo que yo digo siempre, que llover tiene que llover, pero no aquí en la ciudad, donde tiene que llover es de noche y en los pantanos, ¿verdad? Tú sabes, sí, porque, totalmente, porque tú sabes que aquí como caigan dos gotas, se acolasa la palmera. Se acolasa la palmera. Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Manolo? Después de una gala maravillosa, de la que también te tengo que felicitar como a Álvaro Borrego, muy buenas noches. Una gala magnífica, ¿eh? Ya les digo que esa gala de Desmarcada fue maravillosa el jueves. Este fin de semana es raro, ¿no? Sin fútbol, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Evidentemente no tiene nada que ver con el trabajo de Álvaro y de servidor, sino que evidentemente todo el grupo de compañeros que conforman el Desmarque y Mediaset también. Así que evidentemente esto es de todos y nada, muchas gracias, y me alegro de que lo disfrutase también PTV. Yo lo disfruté. Disfrutase Nosotros PTV. lo disfrutamos. Y después también con el Agape disfrutamos. Sí, hombre, pero se pasó bien y se remató bien. La gala estuvo maravillosamente bien conducida por Manu Sánchez, por Teresa Núñez, que nos reímos muchísimo. Sí. Algún que otro discurso se hizo largo. Sí, pero bueno, el público, como dice el refrán, como es sabio, supo ponerle la medida correcta. El fin. Supo avisar de que ya en Álvaro estaba la cosa haciéndose eterna y empezó a aplaudir con buen criterio. Absolutamente. Alguno creo que había ya comiendo chicharrones unos pocos minutos sí, se antes, salieron, pero bien. Y hacer también extensiva la enhorabuena a todos los compañeros, que creo que fue una jornada redonda. Una gala que dio mucho que hablar, de la cual hablaremos posteriormente, también en clave sevillista, porque hubo algún que otro detallito, como ese reencuentro, el primer reencuentro, creo, que desde que salió Monchi del Sevilla Fútbol Club, donde se vieron las caras otra vez el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, Víctor Horta, y también estuvo allí Monchi, acompañados por el presidente también del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que estuvo en la gala, y una cuestión... al menos público. El primer encuentro, al menos público. Sí. Que sepamos. Así que, bueno, después hablaremos largo y tendido de ellos. Jesús Nava, por cierto, también estuvo. También. Y por parte de Verde y Blanca, el CEO de la entidad, de Ramón Alarcón, también estuvo Bartra, que por cierto, y ya hablamos del partido del próximo sábado frente a Osasuna, un Bartra que... en la zona mixta de allí que organizasteis en la gala decía y afirmaba que él está para el sábado para ponerlo titular, porque además creo que no va a tener más otra opción. Hoy ha empezado a trabajar Nathan, antes de lo previsto. Hombre, no va a llegar para el sábado. Ya está bien Bartra, pero es que Bartra se lleva un mes y medio parado, o un mes y medio sin jugar. No sé si está parado, pero ha estado en recuperación con un problema muscular después de la larguísima lesión de un año. Y bueno, el sábado, a las 4:15 será Bartra con su compañero en defensa. Sí, contra Osasuna, ¿no? Sí. Digo yo, ¿no? A ver, ya estuvo para el derbi. Él estuvo convocado ya para el derbi. Estuvo antes incluso y lo frenaron, ¿no? Lo convocaron para el derbi. Si está convocado para el derbi, entendemos que está para jugar, ¿no? Más o menos minutos, pero está para jugar. Así que con 2 semanas todavía más de preparación y la baja de Nathan,
Hombre, Pellegrini también es un hombre que no hay que extrañarse de que Mendy sea de la partida. Hay que tener en cuenta que 4 o 5 días después viene el Copenhague al Estadio Benito Villamarín y a lo mejor también es una buena prueba para que ahí Bartra vuelva a jugar. Son muchos los nombres propios, pero además de todo lo que tiene que ver con la lesión de Nathan también... y además de que estuviese en la gala de desmarcada, llama la atención que hoy haya sido una de las voces que haya alzado la palabra en esa charla pre-entrenamiento con Pellegrini y todo lo que ha ocurrido en el primer entrenamiento del Betis para preparar ese partido contra Osasuna. Así que, hombre, yo creo que todo hace indicar que Bartra debe ser de la partida en Pamplona. De todas formas, Manolo, en el Betis sí que, no voy a decir que haya cierta controversia, pero sí que cierta cautela con el estado de Marc Bartra. Es cierto que quizás su recuperación se ha dilatado más de lo que los servicios médicos estaban previstos. Es verdad que no ha ido del todo como esperaba, y aunque él el otro día lo decía públicamente y luego también tenemos la oportunidad de hablar un poco de récord y confesaba que se sentía bien y preparado a competir, pero creo que también lo decía un poco con la boca pequeña, ¿no? Y ya te digo, desde el club trabajan con cierta cautela en base a su recuperación, porque no creen o no consideran que a día de hoy al menos esté al 100% para disputar 90 minutos. Aún así, las necesidades aprietan pero ya te digo, al final en el fútbol hay muchas situaciones que no todo el mundo controla y que al final también... Es que ya hilo y te dejo, Enrique, es que en esta situación... A mí me sorprendería que el sábado fuera Llorente y Mendy la defensa. No, yo creo que no. Pero voy a lo que... a mí no, a hilar. ¿No? A mí no me sorprendería para nada que yo Llorente, creo que meta Mendy... Bartra. Si está Bartra, meta Bartra. A mí la duda que me crea y que creo que ya si no pone a Bartra, que entonces Bartra no está bien. Claro, pero bueno, si Bartra, y además que yo fui uno de los que se lo pregunté si estaba no para jugar, sino que si estaba para titular. A lo que me contestó que él estaba preparado para el partido. Bartra te va a responder evidentemente que está para todo, porque es la respuesta que te tiene que dar el futbolista si no, está sano. Porque bueno, vamos a ver cómo me encuentro esta semana. Queda una semana por delante. Claro, te puedo dar evasiva, pero es que me contestó de una forma muy contundente. Yo viendo, a ver, que no me extrañaría, por otro lado no me extrañaría nada, pero yo viendo que porque por otro lado Pellegrini y también... te dejo, Jesús, y Pellegrini va a poner, si puede poner a Bartra, va a poner a un joven. Sí, bueno, es que, por ejemplo, el joven fue de los más aseados en Polonia. Totalmente de acuerdo. De los más aseados, el central zurdo fue con Nathan. Mendy fue de los más aseados en el partido que perdió el Betis de la Conference. Pero dicho esto, es verdad que también Pellegrini, una de las cosas que siempre suele decir de los centrales cuando se le pregunta es que juegan mucho, siempre pone la coletilla de, bueno, pero el central es el que menos se desgasta físicamente, es el que menos tiene que correr en un equipo de fútbol. Él siempre da esa coletilla que por otro lado es cierta. Pero a mí me extrañaría que un futbolista que lleva casi 2 meses sin jugar un solo minuto lo meta en un campo como Pamplona, con la intensidad que mete Osasuna, con las características del juego de Osasuna, de venga balones arriba, con Budimir por allí, con Raúl García de Haro por allí, que son 2 tipos altos, que son 2 tipos que van por arriba. A mí me extrañaría, teniendo a Mendy completamente sano, entrenando todos los días, habiendo jugado 90 minutos en Polonia, que se sabe que el chico está en plena forma, y a Llorente. Me extrañaría por otro lado. Ahora, ¿qué puede suceder, pero no me extrañaría que, repito, teniendo además el partido contra el Copenhague inmediatamente después y sin estar Nathan, un partido se lo dé a uno y un partido se lo dé a otro. Yo veo más importante, por supuesto, el Osasuna, porque no puedes ya pegar otro petardo como ha pegado los 2 últimos, y además... la veteranía, como ha dicho Manolo, de Bartra en defensa, junto con Llorente, que por otra parte está siendo el mejor fichaje del Betis, ¿no? Y es el mejor jugador todos los partidos, el jugador madrileño. Por tanto, yo apuesto por esa veteranía, un partido complicado, de ida y vuelta, de la intensidad, como tú dices, Jesús. Apuesto, y Bartra, que es un peso pesado de la plantilla, yo apuesto porque va a poner. Ahora, que pone a Mendy, pues entonces me demuestra que Bartra no está al 100%, y que... Yo es que os voy a poner encima de la mesa y empezamos ya a analizar en serio esto y a mojarnos, porque hay una situación ahora un tanto comprometida también para Manuel Pellegrini, os explico, o por lo menos de la perspectiva que la veo. Hay un partido contra Osasuna, importantísimo. ¿Cuándo llega a Lo Celso? Llega el jueves, ¿no? Se espera. ¿Cuándo va a hacer las rotaciones Manuel Pellegrini para el partido contra... ¿Va a poner a Lo Celso?
entenderme que la situación en la que llega Lo Celso, que ha estado en la prevención de un posible riesgo de lesión, que tiene el partido contra el Copenhague, que nuevamente sale a debate las rotaciones de Manuel Pellegrini, todo esto, a ver cómo lo gestiona ahora también el técnico chileno, porque creo que tiene más importancia que a lo mejor a priori por lo que se ve de una forma superficial. No sé cómo lo veis. Y sobre todo cuando al menos sobre el papel las rotaciones de momento no le han funcionado en este inicio de curso. Yo no creo del todo que haya mala plantilla, sí que considero que hay un gran escalón importante entre los primeros espadas y el llamado fondo de armario, pero por supuesto al Betis le debió dar con el gorro de sobra para ganar en Polonia, y ahí creo que fallaron muchos más condicionantes, los cuales podríamos hablar aquí a largo y tendido. Hablando de Lo Celso, partiendo de la base que yo creo que no se debe ser tan extremista, porque al final si el Betis gana el derbi, que no lo hizo, pero si lo gana el Betis duerme en Champions, y a día de hoy, a pesar de esos malos resultados y tal, el Betis sigue estando a 2 puntos de Europa, pero yo creo que la clave el sábado es de verdad comprobar si el mensaje del presidente, si el mensaje del CEO de la entidad cala en la plantilla, ¿no? Se ha dicho a viva voz la necesidad también, ¿no?, de hacer autocrítica. Pellegrini en rueda de prensa se le preguntará. Por supuesto, al final yo creo que, no digo que el discurso del entrenador esté manido, pero desde luego en las últimas semanas no ha correspondido las palabras con lo que luego... no sé qué pasa, pero no cala, ¿no? No sé qué pasa, pero hay algo ahí que... A ver, este es un largo debate, ¿no? Pero también hay varias líneas en las que fiar. Es claro y evidente que, sin ir más lejos, por ejemplo, había una renovación profunda de la plantilla, de pesos pesados, a priori muy comprometidos con el proyecto, pero que por H o por B terminan desgastándose. Los motivos, pues seguro que habrá mucho. Pero bueno, si hablas del entrenador, sí que, y lo hablamos antes un poco fuera de cámara, sí que es evidente, porque es así, ¿no? Y transmiten desde el club que hay cierto malestar, no porque se le quiera destituir, porque se considere que el ciclo... Bueno, de eso hablaremos también, porque ha habido mucha gente ya que aunque hay muchas voces dentro y yo no lo entiendo, club. De verdad que no lo entiendo. Yo creo que ahí estaremos de acuerdo todos, pero... bueno, te dejo con la posición e introduzco el tema después. Es que aquí tienes que entender a varias partes. Bueno, luego hablaremos de ese tema, porque yo entiendo la postura del entrenador, pero también entiendo la postura del club, porque a veces hay muchos discursos que creo que son un poco ventajistas, que casi siempre en esta ciudad terminan beneficiando al mismo, que es Manuel Pellegrini, que oye, que ha conseguido los objetivos, pero que también se ha equivocado en muchas cosas. Y como te decía, sí que hay un gran malestar con cómo se ha gestionado sobre todo la última semana, porque desde el club, y les aseguro que es así, se ha exigido ambición en Europa y luego se exigió remendar la imagen en el derbi. Eso no ha sido, y sobre todo hay alguna que otra duda sobre la manera en la que el entrenador enfoca los partidos, y hay voces del vestuario, incluso compañeros que ya es verdad que no comparten vestuario, que al final los datos están ahí. Te pongo un ejemplo: el Betis encaja el 50% de los goles a balón parado. Te digo yo que no es una asignatura que se trabaja especialmente bien. Es un entrenador que oye, que repito, que es innegable y que hay que lavarse la boca porque ha conseguido los objetivos, pero que lo basa todo en la técnica. Y a la imagen se ha visto este año que creo que muchas veces no hay plan B. ¿Que la plantilla es deficiente? Puede ser. ¿Que hay futbolistas que no dan un paso al frente? También. ¿Que la planificación se ha quedado coja? Puede ser. ¿Que desde arriba se erre? También. Pero igual que Manuel Pellegrini ha hecho 1000 cosas bien, también creo que no le escama a nadie que se reconozca en qué ha fallado, que creo que también ha fallado. Ahora mismo está fallando. Y te reconozco también, y yo manejaba otro tipo de mensaje, no tanto como el que tú has dicho, pero sí que como que el mensaje ya de Manuel Pellegrini dentro de la plantilla como que no termina de calar como antes, que sí que cala, pero que no tanto como antes, y que había determinados jugadores que tampoco estaban contentos con formas de trabajar, ¿no? O que exigían, o que pedían, o que querían otra. Eso sí me ha llegado también, pero yo creo que lo que ha hecho Manuel Pellegrini aquí en el Betis y su manera de trabajar
Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato en ese sentido? Mira, por decirte lo primero que estabas diciendo, yo según precisamente hablando de la manera de trabajar de Manuel Pellegrini, lo primero que preguntabas era a Lo Celso si Pellegrini es coherente con la manera de trabajar de todos estos años. Lo Celso debe salir desde el banquillo. El Betis se ha jugado una eliminatoria de Copa del Rey, siempre pongo el mismo ejemplo, en San Sebastián. Estaba más próxima, ¿no? Sin Guido, ¿no? Sin Guido y sin Pesela. Sin Guido y sin Pesela. 0-4. Y el Betis ganó 0-4 y venían de compromiso internacional y dijo que no los llevaba. Y llegaron a tiempo, podrían haber llegado al partido, pero dijo que no los ponía porque quería cuidar al futbolista. Siguiendo esa manera de trabajar, no debe ser titular. Tendrá sus minutos, Lo Celso, evidentemente, pero no debe ser titular. Pero bueno, entendiendo cómo está el Betis y la importancia de la figura de Lo Celso futbolística dentro del armazón del equipo, todo es posible. Dicho esto, sobre la manera de trabajar de Pellegrini, a mí se me ocurren varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué futbolista está descontento con la manera de trabajar de Pellegrini o con el discurso de Pellegrini? Porque si está Lo Celso me preocupa, pero si está Juanmi me da igual. Sinceramente, o sea, te quiero decir, a mí eso me interesa en torno a quién le afecte. Y después, cuando dice, el club quiere ganar la Conference League, correcto, ¿el club qué es? El club serán los futbolistas, ¿no? También, ¿no? No será el propio entrenador, ¿no? Que yo entiendo que el Betis hizo un mal partido en Polonia, pero yo no voy a echarle la culpa a Pellegrini, cuando el nivel de los futbolistas fue desastroso. Desastroso. De los futbolistas. Sí. Que no es, por ejemplo, lo que ocurrió en la segunda parte del derbi. Ahí yo sí se la achaco a Pellegrini, porque si quitas a tu mejor hombre en ataque, que estaba siendo Víctor Roque, que se lo estaba generando todo él solo, era lo único que tenía el Betis, ahí sí hay que decirle, se ha equivocado Pellegrini. Pero el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, si es que el Betis genera 27 ocasiones de gol. El partido de Vitoria, que el Betis lo empata, si es que Fekir tiene dos mano a mano. Quiero decir con todo esto que hay cosas del entrenador que, correcto, no está como otros años, que se ha equivocado. Estamos todos en la misma línea, si es que no sé, lo que es blanco es blanco y lo que es negro. Pero empezar a ver fantasmas donde no los hay. Pues a eso es lo que voy. Y te hago y expongo en la mesa esa pregunta, te la digo. Yo estoy de acuerdo. Pero es lo que te digo, Enrique, que yo no estoy de acuerdo con esto, pero que hay una corriente, y vosotros también estáis al tanto de esa corriente, Enrique, que hay una corriente que parece que ya Pellegrini ha acabado su ciclo en el Real Betis Balompié, y que no entiendo el porqué de esa corriente. La corriente hay que centrarla en un apartado fundamental. Estoy de acuerdo perfectamente en Jesús y con Álvaro, pero hay un aspecto que enfada al bético, que es que lleva 9 derbis. El señor Pellegrini en el banquillo no ha ganado ni uno. Algo falla. Ligueros. Y el que gana, ligueros. Y el que gana en Copa, vamos a analizarlo, que lo gana porque tiene un portero que el pobrecito no sabemos ya ni si juega o no juega, si está activo o no está activo, no lo sé. En primera red creo que estaba por ahí, sí. En primera red, no lo sé. Creo, yo el último equipo que estuvo creo que era el Castellón. En el Castellón. Y ya le perdió la pista. Te quiero decir, un portero que el hombre no está ya ni en la élite y no sé si está en segunda B, en primera red, en segunda red o en división de honor, no lo sé. Con Dimitrovic y con Bono, tengo mis dudas de que el Betis hubiera ganado ese derbi. O sea, metemos ya incluso 10 derbis. Es harina de otro costal, el Betis lo ganó, por lo que sea, pero de 9 derbis ligueros no ha ganado ni un derbi. Entonces eso al Bético le duele. Dice, oye, ¿esto qué pasa aquí? Que el Betis teniendo mejor equipo que el Sevilla, según los técnicos y según los entendidos, y no gana ni un derbi y los empata de milagro. Entonces eso enfada. Y llegamos a la cuestión pues, europea. Es que hacer un ridículo tras ridículo en Europa. Lo de Varsovia ha traído cola dentro del club. El partido que juega el Betis en Varsovia es de coco y huevo. O sea que ha hecho cosas buenas, nadie lo discute. Que es de los mejores entrenadores de la historia del Betis, no lo discuto. Con Serra Ferrer, con Juan de en su día cuando estuvo, que tuvo un año estupendo. Pero que se equivoca muchísimo, nadie lo discute tampoco. Hay dos cosas que son indiscutibles, que es lo que sucede en Polonia y lo que sucede en el campo del Sevilla. Ya no lo que sucede el otro día en el campo del Sevilla, lo que sucede en el asunto derbi en general desde que está Manuel Pellegrini. Eso es absolutamente indiscutible. Si hay cosas que no se pueden discutir, o el papel del Betis en Europa con Pellegrini, salvo el año de la Copa que lo elimina el Eintracht con un gol de rebote en el minuto 120. La salida en falso del portero. Efectivamente. Hay condicionantes también en ciertas participaciones europeas, pero bueno, da igual. Es verdad, hay cosas que son indiscutibles, pero que después que se le están poniendo puntillas al entrenador para hacer lo peor de lo que está, el Betis, y esta mañana hemos sacado un tema en el desmarque, el Betis solo está un punto por debajo de lo que consiguió el año pasado. Sí. Y el año pasado el Betis estaba ilusionado con Isco, con Pellegrini... Que con esos argumentos, Jesús, con lo que habéis sacado... Que el año pasado no había jugado las 9 jornadas primera o 7 con el Real Madrid.
que el Madrid pierde todo el mundo. Efectivamente. Efectivamente. Por eso bueno, es verdad que no entiendo con esa corriente, por los datos que vosotros habéis sacado, por lo que ha dicho Álvaro, de que ganando pues, estaría en Champions. Manolo, la corriente es que... Entonces, claro, no la entiendo. Porque... O sea, no me las quiero dar de nada porque yo repito que lo que he jugado al fútbol ha sido regular y debajo, y poco, y debajo de mi casa. Yo he jugado poquísimo al fútbol, pero dentro de lo poco que he jugado al fútbol, a mí hay cosas que la gente quiere al gran público intentar hacerlo peor a Pellegrini con datos que, como por ejemplo dice Alvarito, la corriente. Es que están diciendo que al Betis de Pellegrini le meten muchos goles a balón parado. Señores, el balón parado no lo trabaja ningún entrenador defensivo. El balón parado es un asunto de concentración e intensidad del futbolista. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? No, el entrenador. Se trabaja el mecanismo. Otra cosa es que esté menos intenso, pero Manolo, se trabaja. Manolo, el entrenador no se trabaja. Lo que te quiero decir con que no se trabaja. Entiéndeme. No me quieras hacer la que estoy yo denunciando. Si el entrenador lo que te dice es colócate 3 libres, 4 en marca, 1 al palo, tú sales al que va a recibir, 1 al rechace, eso es lo que puede trabajar el entrenador. Pero si después entra el futbolista del Getafe como Pedro por su casa y no lo marca nadie, y el que tiene que ir de libre a despejar la pelota se queda mirando la pelota, eso no es asunto de entrenador. Todo depende de la intensidad. Por eso digo, intensidad y concentración. Mira, yo le he hecho un debe a Pellegrini también, por ejemplo, en el partido de Las Palmas. Otro debe a Pellegrini en el partido de Las Palmas, a pesar de que digo que para mí es responsabilidad del futbolista que no están acertados. El Betis no. El entrenador tiene para mí 2 responsabilidades en un partido de fútbol. Una es los cambios para mejorar al equipo y otra cosa es que el equipo salga enchufado en el minuto 1 y en el minuto 45, es decir, al inicio de cada parte. Porque es donde el entrenador tiene la incidencia directa en la charla. Pero un entrenador en el minuto 27, ¿qué va a incidir en Fornal si está a 70 metros? No puede incidir en absolutamente nada. Es un asunto de futbolista. Ni se entera siquiera. Es un asunto de intensidad y concentración del propio futbolista. Y el Betis tiene muchos mejores futbolistas que muchos de los equipos que hay en primera división. Entonces, dicho esto, es realidad. Por supuesto que lo que dice Alvarito es verdad, pero que de lo que dice Alvarito es verdad hay una cosa que son indiscutibles, hay otras cosas que no son discutibles, como son los puntos, los éxitos, y hay cosas que están en el alambre que según como la queramos interpretar van a afectar más o menos a Manuel Pellegrini. De todas formas, por matizar lo que he comentado antes, en el club no es que consideren que el ciclo de Manuel Pellegrini si yo no estoy diciendo ha expirado, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que en diversas voces autorizadas en muchos estamentos del club, entorno del club, muchas cosas. Efectivamente, sí es verdad que en ciertas voces del club hay cierta desconfianza, o primero porque es verdad que, como tú bien decías, el discurso ya no cala al 100%, porque es verdad que futbolistas que han tenido que salir de Heliópolis porque consideraban que había futbolistas que jugaban prácticamente por su DNI o por decreto, porque se considera que algunas veces o no hay plan B o hay un sistema inamovible que a la vista está que no funciona, y sobre todo algo que duele mucho en el club, porque es verdad que está la parte positiva de que Pellegrini exige mucho al club, y es verdad que hay una exigencia, pero la exigencia debe ser bien entendida, porque esa exigencia, por poner un ejemplo, también es económica. Y al final yo entiendo también a ciertas voces que, porque ese discurso ha calado en todos nosotros, ¿no? Si Pellegrini consigue los objetivos, es un milagro, pero si el Betis no consigue los objetivos, es que a Pellegrini no se le han dado los mimbres. Entonces, al final, los éxitos son del entrenador y los fracasos son del club. Entonces, yo entiendo que ese discurso, por supuesto que nos guste en el club, cuando el entrenador también exige mucho en lo económico, también exige mucho a la hora de planificar una plantilla. Yo tenía cierto contacto con el entorno de Moukoko, por ejemplo, un futbolista acordado con el Real Betis Balompié en varias llamadas y pactado todos los términos de la operación. No digo que sea bueno o que sea malo, pero al final todas las voces del club estaban de acuerdo en ese fichaje y el entrenador es el que lo desestima a última hora, como ha hecho prácticamente lo indecible porque Ricardo Rodríguez llega al Real Betis Balompié. Que no digo que sean aciertos o errores, pero al final, si Moukoko no viene al Betis, se la achaca a alguien, y si Ricardo, igual, ¿no? Entonces, igual que, ya te digo, que en el vestuario también se consideraba que había futbolistas que jugaban por decreto, es decir, que no es que se considere que el ciclo de Manuel Pellegrini ha expirado, pero que
que ni todo lo bueno es gracias a la figura de entrenador, ni todo lo malo viene por parte del club o de los jugadores. ¿Que le ha dado mucha gloria? Absolutamente, aunque también creo que coincidiremos que al menos lo que yo pienso, Pellegrini ha tenido mínimo una plantilla para meter al Betis en Champions, para llegar más años en Europa, y los 2 debes de los últimos años en la Copa del Rey creo que también hay que achacarle un poquito. Al final creo que es autocrítica, pero por todas las partes del club. Otro aspecto que ya lo has tocado tú es también el tema de ver si se le han dado los mimbres necesarios a Manuel Pellegrini, porque si tú tienes que rectificar la hoja de ruta en el mercado de invierno, como se viene hablando, y donde el Betis, también lo habéis publicado vosotros en el Desmarque, va a ir sí o sí a por un medio centro, a por un extremo y a por un central, entonces ya tienes que cambiar mucho, ¿no? Yo te puedo comprar que las lesiones están ahí y que son... Que Isco le ha hecho daño, le ha hecho daño, y William Carvalho, pero... Yo William Carvalho no tanto. William Carvalho no tanto, pero Isco es un jugador no sé, top. ¿Qué planificación y también? Y después, claro, es que hay que tener en cuenta que se te ha ido Guido, que era el que sostenía el centro del campo, y con Guido, el que juega al lado, lo hace mejor. Se ha ido Guido y no ha venido nadie por Guido. Y se ha ido Ayose, que es el que jugaba al lado también lo hacía mejor y además marcaba goles. Y no ha venido nadie por Ayose. Entonces se han ido 2 puntales básicos y no ha venido ninguno. Pues, y bajando el rendimiento, Pablo Fornal, después se te ha ido Pablo Fornal, Marroca, bajando el rendimiento. Cardoso ha llegado mal. Cardoso porque ha llegado mal. Isco se te lesiona, que era fundamental. Bajando el rendimiento Chimi Ávila, subiéndolo Abde, es verdad. Ávila no ha tenido nunca un rendimiento. Bueno, no puede bajar nada. También no puede bajar nada. Yo más bien. También, no, pero bueno, por lo menos estaba en la temporada pasada era otra cosa, ¿no? Estaba en el bajo el hombre y se ha ido al sótano. Yo estoy completamente de acuerdo con Enrique. El empobrecimiento de la plantilla en el interior del Betis, en la dirección del Betis deportiva, son conscientes de que se quedaron cojos en el centro del campo. Se quedaron pero si es que no hay que ser tampoco muy lumbrera, si es que simplemente es una cuestión, si tú planteas y planificas una plantilla, repito lo que digo siempre, con 5 centrocampistas el año pasado, 5, Guardado, Carvalho, Guido, Roca y Altimira, y este año tienes 4 y resulta que de los 4 que tiene, ninguno es Guido, que es el mejor de los 5 del año pasado, pues entonces ahí cuanto menos hay un problema. Si el sustituto de Ayose se llama Juanmi, ahí hay un problema. Si el cambio este año, porque está jugando de extremo derecha, es Luis Enrique por Chimi Ávila, ahí hay otro problema. Si el lateral izquierdo hoy, 14 de octubre, día de su aniversario, por cierto. Sí, correcto. Es todavía peor que lo que tenía el Betis el año pasado, hay un problema. Quiero decir, todo eso, que Pellegrini se equivoca en decisiones, que el comportamiento de los derbis, que la actitud en Europa, que a lo mejor el otro día el cambio de Víctor Roque, sí, correcto. Pero que Pellegrini, ¿cómo no le va a apretar al Betis? Si es que él ve que cada vez hay peor plantilla. Y eso no significa que Pellegrini también se equivoque de cara a los futbolistas. Por ejemplo, ha dicho Alvarito que puso todo de su parte para que Ricardo Rodríguez estuviese aquí. Error, porque Ricardo Rodríguez de momento está demostrando que es una equivocación de Pellegrini a la hora de pedir un futbolista. Totalmente. No, y se equivocará. Porque él quería... Él veía que se le estaba quitando la veteranía que tenía en la plantilla. Y necesitaba un futbolista de peso en ese aspecto, correcto. Y de hecho lo nombra muchas veces. Cuando habla de jerarquía, siempre pone el nombre de Ricardo Rodríguez. Y dicho todo esto, y termino, hay un detalle que también hay que tener en cuenta. Hablabais antes de que, hombre, es que se dice que es un milagro de Pellegrini. Es que cuando Pellegrini llega al Betis, sin ningún tipo de fichaje, lo pasa del 15 a las siguientes 2 temporadas a ser sexto, quinto y campeón de Copa. Con la misma plantilla, ¿eh? Alex Moreno estaba con Rubi, ¿eh? El que lo hace superfutbolista es él. Borja Iglesias estaba con Rubi, ¿eh? El que lo hace goleador es él. Fekir estaba con Rubi, ¿eh? El que lo hace uno de los mejores futbolistas de la historia del Betis es él. Canales estaba con Rubi, ¿eh? El nivel de Canales lo consigue Pellegrini. No es que Pellegrini le ha subido el nivel a todos los futbolistas que ha tenido. Lo que pasa es que hay un momento en el que de donde no hay, no se puede sacar. De donde no hay, no se puede sacar. Entonces, ¿es evidente que Pellegrini se equivoca? ¿Entrenando? Sí. ¿Es evidente que Pellegrini hay veces que se pasa exigiendo? Sí. ¿Es evidente que Pellegrini a veces se equivoca diciendo nombre a la dirección deportiva, como el caso de Ricardo Rodríguez, donde lleva toda la razón del mundo Alvarito? Sí. Ahora, dicho todo esto, por favor que lo renueve hasta 2049 o hasta que se quiera ir del Betis. Porque gracias a Pellegrini el Betis está teniendo la etapa más brillante deportiva junto con la dirección deportiva y junto con el club, evidente. Pero es que esa dirección deportiva ya estaba. Y estaba Víctor Sánchez del Amo, y estaba Poyet, y estaba Rubi.
Esos estaban, ¿eh? El que resulta que no estaba nunca en la temporada donde se quedaba el 15 y donde se hacía el ridículo en 7 sitios era Pellegrini. Ese nunca estaba ahí. Por eso digo. Enrique. No, estoy completamente de acuerdo que en la balanza pues pesa mucho más las cosas buenas de Pellegrini con sus defectos y sus errores que las cosas malas, está claro, ¿no? Porque lo he dicho antes, ¿no? Para mí es de los mejores entrenadores que yo he conocido y tengo 58 años, ¿no? He conocido a Serra Ferrer, de la etapa contemporánea, Juan de Ramos que hizo un año espectacular, Víctor Fernández que no estuvo mal un año, un par de ellos, pero después yo he visto por aquí pasar entrenadores que eran una auténtica berenjena, ¿no? O sea, Rubí era un engañabobos que ahí está en el Almería con un equipazo y ya lo van a echar, ¿no? Y te hablo de Velázquez, te hablo de Víctor Sánchez de Lamos. Velázquez, bueno. Velázquez, ¿no? Velázquez, no el pintor, sino el entrenador, ¿sabes? Evidentemente. O sea, hemos visto cada engendro por aquí que era increíble. Entonces, ¿que se equivoca? Pues sí, pero que ahí está. Es lo que desde que ha llegado no baja del sexto puesto. De todas formas, yo simplemente lo que intento hacer ver es que no creo que haya que ser tan extremista, que ni todo es perfecto en Manuel Pellegrini, ni todo es nefasto. Simplemente que al final entiendo a todas las posturas, que por supuesto poniendo en la balanza siempre prime lo bueno y lo buenísimo y lo mucho que le ha dado el entrenador al Real Betis, pero que en ciertos aspectos se pretenda mejorar, y eso es simplemente lo que se quiere o lo que se pretende, porque está claro que ha hecho mejor futbolista muchos de los que antes citaban, ¿no? Sí. Pero yo creo que también hay mimbres suficientes como para mínimo haber dado un paso al frente en el derbi o ganar en Varsovia, porque no creo que sea mala una plantilla que tiene a Pablo Fornal en nómina, por mucho que no dé rendimiento, a Vitor Roque, por mucho que no dé rendimiento, porque paga una morterada al FC Barcelona, a Bakambu, que vendrá de vuelta o todo lo que sea, pero que desde luego sabe hacer goles, a Azde, a Diego Llorente, a Bartra, a compañía. Es decir, creo que hay una plantilla lo suficientemente contrastada para que en momentos puntuales haya podido ofrecer un poco más. Aún así, yo creo que en esta ciudad nos gusta mucho ser extremistas, y hace un mes era la mayor crisis de la historia del Sevilla y ahora parece que va a volver a entrar en Europa, y todo lo contrario en el Real Betis Balompié, ¿no? Que no hay que olvidar que si gana ante Osasuna, muy posiblemente termine la jornada otra vez en puestos europeos y por supuesto con margen de mejora en la Europa. Es decir, yo creo que la temporada es larga, es cierto que ya hemos visto cosas para ponerle nota, pero bueno, que hay evidentes errores, pero que también creo que algunas virtudes. ¿Puedo, no? Sí, puede. No, bueno, que ya hemos tenido un debate este fin de semana, usted y yo, por ahí, que a usted y a mí no nos ha importado. No, bueno, es que me está sorprendiendo gratamente, además. Le voy a explicar por dos cosas, no solamente por una. Sí, no, si yo las cuento yo. Vale, no, que a usted y a mí no nos ha importado que lloviese este fin de semana. No, sí, la verdad es que en casa no me he quedado. Pero me sorprende, primero, la vestimenta. Vino usted bastante acorde a la categoría del programa. Y segundo, que sacan más. ¿Deja usted hablar más? Sí, hombre, porque hubo reprimenda este fin de semana entre copa y copa, vamos a decirlo. Nocturna, bueno, de tarde, y bueno. Era más bien de tarde. Vengo un poco más relajado. No, quería decir que hay una cosa, por ejemplo, que y pide el turno y todo. Claro, increíble que no le reconozco. Que es indefendible, absolutamente indefendible, y en eso evidentemente yo estoy con Alvarito y estoy con el club, que es, yo cuando escuché el otro día a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa a la Liga a la Liga Conferencia, a la Conference League, decía tampoco que lo importante era quedar del 9 al 24 incluso, o sea, que lo importante era clasificar, y del 9 al 24 el Betis tiene que tener en cuenta que juega una eliminatoria previa, o sea, que juega una eliminatoria, que juega, digamos, unos 16avos de final. No pasa directamente a octavos. A mí eso me sorprendió, viendo el nivel de los equipos que había en el grupo. Hay equipos que no he escuchado en mi vida, ¿eh? Efectivamente. Incluso países de los equipos que hay algunos que no han escuchado en su vida, ¿no? O sea, diciendo todo esto... Que no sabía ni que existían. Claro, países, por eso digo. Que no lo ubican en el mapa. Claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Entonces, diciendo es que eso... no vienen en el mapa. Claro, la bola del mundo que yo tengo en mi casa no viene. Es otros países, porque se decidieron, hubo guerra en unas películas. Claro, la Encarta es antigua ya. Hombre, por favor, la de Colón con el ADN. Entonces, dicho esto, eso sorprende. Lo del derbi es esperado, pero lo de la Conference League, cuando el año pasado precisamente decía Pellegrini al final de la temporada, no sé si os acordáis, no, lo importante es entrar en Europa.
ya sea Conference League, Sí, como claro, diciendo, sí. bueno, lo importante es esto. Entonces, si lo importante es esto, hay que darle valor a la situación, porque además tiene equipo para darle valor a la situación. Yo puedo entender que Pellegrini diga, si no le voy a ganar al Manchester United, venga, que juegue Juanmi, que juegue Joaquín, que juegue Arner, que juegue Luis Enrique, pues, pero por lo menos, aunque estuviera venido a menos, por lo menos el Manchester Claro, United. tú le Pero tienes que estos apretar, equipos ¿no? que ahora, evidentemente, yo no soy falto de conocimiento en ese aspecto, ahí hay que darle un palo en el Pellegrini o corregirlo por parte del club. Oye, esto no se puede consentir. Esto no se puede consentir. Y dicho esto, un remate final de cara al partido del Copenhague. Yo una de las cosas por la que creo que los Celso, hilando con lo que preguntaban antes, va a salir desde el banquillo frente a Osasuna, es que creo que Pellegrini va a decir, ¿queréis la Conference, no? El equipo el jueves. El equipo el jueves frente al Copenhague. Es otro pulso, ¿no? Ahora, efectivamente, porque Pellegrini, Eso es lo que tú crees, ¿no? como entrenador, entre comillas, que se me entienda, ¿vale? Como entrenador puñetero, porque es un entrenador top, y todos los entrenadores top, todos, son puñeteros. El primero Guardiola, que es el mejor de todos, hasta Luis de la Fuente, que ya salió el otro día diciendo Que no cuando ha entiendo. ganado, que oye, que yo no tengo contrato, hasta Luis de la Fuente ya. Todos los buenos entrenadores son puñeteros. Entonces Pellegrini va a decir, aquí está el equipo. El equipo en la Conference. Ahora, si empatamos en Pamplona, o empatamos contra el Atlético de Madrid, o perdemos con el Atlético de Madrid, el equipo le ha metido 4 al Copenhague. Vamos a por la Conference. Que no os extrañéis, ¿eh? De todas formas, y por terminar con lo del derbi, aquí creo que también hay muchos culpables y creo que alguno que otro que señalar, porque lo de los derbis del Betis es algo que va intrínseco en la propia entidad. Le duela a quien le duela. El Betis es un club perdedor, tiene ADN perdedor y lo refleja en los derbis y en muchos momentos importantes. Repito, le duela a quien le duela. Yo les pongo un ejemplo, que era un derbi de juveniles de hace 7 o 8 años en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. En el Sevilla jugaban Brian Hill, si no recuerdo mal, y Luismi, que es que prácticamente silenciaron a la grada local. Yo recuerdo en el derbi famoso del Palo, el derbi de Copa, miembros de esa plantilla de Real Betis Balompié pidiendo por favor, que el partido se reanudase al día siguiente, porque el Sevilla, si se jugaba el miércoles, creo que recuperaba o a Diego Carlos, o al portero. Eso es de una plantilla perdedora. Eso es de no saber preparar los derbis y tener un ADN que no sabe competir. Una entidad, y ahí también hay quien creo que tiene su parte o su cuota de culpabilidad, el cuerpo técnico, que no abre los entrenamientos a puerta abierta. Entonces el jugador no sabe lo que es un derbi para el aficionado. Miembros importantes del club, ¿no? Todo un icono como Joaquín Sánchez, que por mucho permiso que tenga del club, yo no termino de comprender ha habido que entrenamientos esté a puerta abierta y tampoco se ha ganado el derbi, ¿eh? ¿Desde cuándo no hay un entrenamiento a puerta abierta No recuerdo previo a un el último, derbi pero sé con que ha Manuel habido, Pellegrini? me Sí, acuerdo ha habido de entrenamiento a puerta abierta o se ha empatado o se ha perdido. Pero mira, pero que está diciendo Pero que Alvarito, te puedo está dar, diciendo- no, que te doy pero la que razón eso en lo que que es hace una es manera de alejar mucho más al yo te doy la aficionado, razón, pero que y también es es cierto un que ha gran- habido entrenamiento a puerta y el partido no se ha preparado bien Y es tampoco. un gran debe del actual cuerpo técnico, porque no lo digo yo, lo han dicho ellos públicamente, que los puntos que se ponen en juego en el derbi son los mismos que de otro cualquier partido. Y repito, no entiendo por qué la figura de, por ejemplo, Joaquín Sánchez, en un partido de ese calibre, por mucho compromiso que tenga o por mucho permiso que tenga el club, no está en el derbi. Eso cala en todos los estamentos del club. Y enfrente no. Pero matiz ahora final. tampoco le vamos a echar la culpa a Joaquín Sánchez. ¿eh? No, el matiz final. Es que la culpa no tiene Joaquín, la tiene el club. La tiene el club de decirle a Joaquín, mira, Pero ahora Joaquín, también le vamos a echar la ya culpa puede- a ya- Joaquín de que nos diera una charla motivacional. Bueno, no. ¿De eso le vamos a echar la culpa a Joaquín? Tiene la culpa que en el partido más representativo de la ciudad futbolística al máximo nivel no esté el futbolista más representativo actualmente de la entidad junto con Rafael Gordillo Vázquez. Me parece perfecto. Sin duda En alguna. ese Entonces, sentido, es culpa pero del club. Pero no Mira, le vamos Joaquín, a echar la culpa a que. No, vamos, yo no le voy a Joaquín echar ha estado sobre el CP, no, que hace mucho yo no más le y voy a tampoco echar ha la- ganado el Betis un derbi, ¿eh? Manolo, yo no le voy a echar la culpa a Joaquín porque No, creo no, que además no. Joaquín es el futbolista que más derbis ha perdido de toda la historia. Quiero decir, que no le voy a echar la culpa a Joaquín porque además Joaquín no tiene la culpa de que el Betis haya perdido. No la tiene. Yo estoy hablando de que es una motita de polvo más que se une al ADN perdedor del que hablaba Álvaro. Y por cierto, que desde el club estarán muy enfadados con Pellegrini y con la gestión del derbi. Correcto. Pero que, curiosamente, en el desmarque pudimos pillar al autobús de los directivos una vez que finalizó el derbi y yo veía ahí más risas que lágrimas, ¿eh?
Se estaban riendo, ¿eh? Bueno, pues antes de finalizar con la actualidad del Real Betis Balompié, tenemos que apuntar la próxima vez las noticias que yo tenga que vaya a dar, pues las pongo antes porque si no, no me dejáis darlas, ¿no? Prácticamente nos hemos comido el tiempo. Pero una información que hemos tenido acceso aquí en Zona Deporte, y es que dentro de la hoja de ruta de la Dirección Deportiva Verde y Blanca, pues está la ampliación de contrato de Johnny Cardoso, un futbolista que no ha venido bien desde el verano para acá, que bueno, no ha hecho una buena pretemporada, que ha tenido problemas musculares, pero que en el Betis pues tienen pensado ampliarle el contrato, y viene todo este pensamiento a razón de que también es uno de los futbolistas que menos cobra de la plantilla verde y blanca, y que obviamente pues también quieren mostrarle ese detalle, tener ese detalle con el futbolista, porque ahora mismo yo creo que está en torno a unos 800, 700 brutos, con lo cual pues deja ver que hay un salto ahí importante salarial en cuanto al resto de compañeros, y que ahí se le quiere equiparar, pero que esto es una ampliación teniendo en cuenta que el verano que viene, y sobre todo para que no le dé o le duela la cabeza al club de cara a este mercado invernal, para que el verano que viene venderlo. Porque esa es la idea que tiene siempre el club, vender a este futbolista, pero que obviamente entienden que por la situación que tiene ahora mismo en el equipo, pues debe de cobrar un poco más y está en ese escalón junto a otros compañeros. Siempre es mejor tener un futbolista contento, y aquí habrá llegado, se habrá orientado lo que gana el de al lado y hace la mitad que él, y él corre el doble y hace y esto es humano, ¿no? Es humano. El futbolista cuando llega a un sitio se orienta rápidamente. Y es un futbolista, a mí me parece interesante, y que le puede sacar tajada a final de liga. Y es verdad que no está haciendo el Cardoso del año pasado, que es el que nos sorprendió a todos. Insisto, por Guido, porque Guido hace bueno el que se pone al lado. Por poner un ejemplo, cobra muy poquito más que Iker Losada, por poner un ejemplo. Y el rol está claro que es bien distinto de ambos. Yo le doy mucha importancia a lo que ha dicho Enrique en este aspecto. Al final, si tú estás viendo que porque ya no es el delantero centro el portero, sino el que juega en tu sitio, cobra más del doble que tú y está haciendo menos de la mitad que tú, cuando además tú tienes un problema de rodilla, que es cierto que ya lo has solucionado, pero que le ha tenido con la cabeza bastante latosa, pues evidentemente, claro que el futbolista rinde menos, porque la cabeza es muy importante para el jugador. Pues ahí está, dentro de la hoja de ruta pensada por el conjunto verde y blanco, iniciar en un futuro los contactos también con su representante, con el que mantienen una fluida, tienen una conexión fluida y hablan pues de forma bastante continua, pues entablar este tipo de negociación para la ampliación de contrato de Johnny Cardoso. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a marchar a publicidad, y a la vuelta volvemos con la actualidad del Sevilla Fútbol Club, con esa gala de desmarcadas que dejó una intrahistoria bastante curiosa y que la vamos a poner encima de la mesa. No se vayan. Bueno, pues empezamos ya a hablar del Sevilla Fútbol Club, que le ha cambiado pues la vida absolutamente a García Pimienta, a la entidad, después de la victoria en el Gran Derby y demostrar otra actitud. Un Gran Derby que, por cierto, y aquí hemos criticado también mucho al presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, por la manera de llevar el club, pero creo que también hay que darle el mérito. Me llegó la información y creo que la contrasté, y es así, que la preparación del derbi, casi al 85-90%, se empeñó en prepararla de una manera acorde a lo que necesitaba la entidad y el equipo, y que le salió bien, que también hay que decirlo. Cuando nos enteramos de las cosas buenas, también creo que es justo comentarla en ese sentido, y le salió bien, ¿no? Perfecta. Hoy lo dice Peque en una entrevista que le hacen a Peque, no sé si se lo había hecho usted. Sí, en el desmarque, sí. En el desmarque, ¿no? Sí. Y Peque lo dice, ¿no? Dice, desde el minuto 1 que pongo el pie en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ya me están hablando de que hay que ganar el derbi. Ahí empiezas a ganar el derbi. Cuando el jugador ve, dice, este es el partido del año, ¿no? Y que ese día... Y abren las puertas a los aficionados claro, habla también de eso. Y dan a charla a Pablo Alfaro, y en el Betis pues, uno se va a una boda a Ibiza, el otro dice que no abran las puertas porque no hace falta, se gana en el terreno de juego, y que pierde el derbi como el otro y el de la moto. Creo que el Sevilla hace también, y eso es muy positivo, eso es de reconocer, como que siempre busca o encuentra una excusa
para preparar el derbi. Este año era el de Navas. Este año ha sido el de Jesús Navas. De hecho, coincidían todos en ello, ¿no? Creo que esa semana, en la semana previa, hubo un media day con todos los compañeros y prácticamente en todas las entrevistas que concedieron la totalidad de la plantilla, todos mencionaban, o el titular era: vamos a ganar el derbi por Jesús Navas. De hecho, cuando expulsan a Nianzú, la imagen que queda grabada es pidiéndole perdón al palaciego, ¿no? Es decir, hay un mantra, un aura especial o precisamente todo lo contrario, un ADN ganador que aunque yo creo que también el partido se desequilibró por demérito del Betis, a mí me sorprendió para bien el Sevilla y creo que hay que romper una lanza a favor de García Pimienta. Yo siempre he dicho que el buen entrenador es el que se adapta a la plantilla y a mí me sorprendió. Yo creo que el Sevilla supo entender en cada momento el contexto que requería el partido y lo vimos sacar el balón jugado, lo vimos contragolpear, no le temblaba el pulso a la hora de dar un balonazo y con los mimbres que tiene, que son los que hay, que el Sevilla hay que recordar que se ha gastado prácticamente cero en el mercado. Pues oye, pues de momento no todo es negativo. Dicho todo esto, que ahora el Sevilla no es el Milan de Saki, que tiene mucho que Absolutamente, trabajar, pero que obviamente sí, pero cuando ha cambiado la cosa, que cuando ha cambiado la cosa, habrá que decir también que ha cambiado la cosa, ¿no? Y sabe que su fuerte está en el Sánchez Pizjuán y es donde ahí se va a cimentar la tranquilidad del equipo. Porque la afición aprieta, porque los jugadores ya saben y le han visto las orejas al lobo y porque el entrenador le ha cogido también un poco el tranquillo y ya más o menos conoce cada jugador y sabe ya a quién poner, porque cuando llegó el hombre llegó un poco perdido, ¿no? Mucho perdido, pero mucho bueno, perdido. El hombre ya lleva 3 meses y se ha orientado. Y un derbi, si lo gana, te da un plus para toda la primera vuelta. Un plus que, fíjate si y lo pierdes al contrario, fíjate, o sea, si el plus ese lo pierde, te cuesta. Un plus, y te dejo, un plus te da el derbi tanto como que Manuel Pellegrini en su primer año, acuérdate cómo llegaba a ese derbi con muchísimas bajas. 6 de enero, muchísimas bajas. ¿Ese es el que queda 1-1? Ese es el que queda 1-1. Sin público. Que tuvo que jugar Lainez, que te acuerdas que estaba, que no jugaba ni un minuto. Que tú bajas por COVID, Betty. Sí, que se adelanta con Suso y empata. Ese derbi, acuérdate, ¿no? que ya Pellegrini ahí tenía un pie más fuera que dentro. Sí, empata, que no gana. Empata ese derbi, cambia la dinámica radicalmente y va para arriba el Betis. Sí, a ver, yo en cuanto al Sevilla, ahora hablo del derbi, pero yo creo que en lo que se ha orientado. No, hablar del Sevilla, si yo era el derbi por la colación de que era campeón. Hablar del Sevilla hoy día tiene que ser con el derbi porque ha sido el partido que ha catapultado la alegría, por llamarlo de alguna manera. Pero que es verdad que García Pimienta se ha orientado en el último mes, sobre todo después de Vitoria, cuando se ha dado cuenta que él no puede jugar a lo que pretende en el Sevilla. Él necesita un doble pivote más contundente que menos, a Gudel y a Gumé, que son los futbolistas más físicos que tiene ahí. Intentar renunciar a juntar en el campo a Luque Bacchio, Yuque, Sou, Saúl, porque todos esos van para arriba y cuando tú metes a tanta gente arriba, después te cuesta y tú no tienes calidad en este equipo para ir al golpe a golpe, porque no la tienes, porque el equipo es mucho peor, le falta gol, los centrales no son contundentes, entonces tú tienes que optar por una idea. O voy con todo arriba o me resguardo un poco atrás y gano los partidos. ¿Cómo gana los partidos? 2-1 con el Valladolid como lo gana, saca un punto en Bilbao como lo saca, 1-0 al Betis. Es que es como está ganando los partidos porque no tiene otra capacidad. Entonces, para mí la virtud de Pimienta es que siendo un entrenador que durante tantísimos años ha jugado única y exclusivamente y ha seguido la religión del toque, por llamarlo el setienismo, por llamarlo de alguna manera, ha sido capaz de decir, es que me voy al hoyo. Es que como hago esto me voy al hoyo. Oye, que hay otros entrenadores que no, que llegan, dicen y mueren con su idea. Por cierto, ahora que ha dicho Setién, Sergio León también rajando de Quique Setién. No era, y aquí, cada vez que criticábamos aquí que Setién, parecíamos el demonio. Nos querían matar. Parecíamos el demonio. A mí me decía que yo era Enrique Ordóñez y a Florencio Olivares. Sí, por las preguntas que le hacíamos. Es verdad, que se confundía con por vosotros. favor, fíjate. Es verdad, como el individuo, como diría nuestro amigo, el ciudadano. Dicho esto. Enrique Ordóñez es un hombre de torero bueno. Enrique Ordóñez y Florencio Olivares, decía el señor Setién. Se confundía contigo. Además, contigo tenía algún otro. Conmigo tuvo porque yo las cosas se las decía en rueda de prensa. Las cosas que están saliendo ahora de todos los jugadores que largan de Setién las sabíamos nosotros. Y entonces ahí nos querían matar en el campo del Betis. Y nosotros las decíamos, que no nos las callábamos. Por favor, yo no me callo. Yo ¿se puede contar una anécdota? Rápido, porque estamos en tiempo de Sevilla, pero rápidamente, había un futbolista central del Betis que decía literalmente, a mí me da igual lo que me diga, a mí no me van a pitar 50.000, si la tengo que poner cuadrada, la voy a poner cuadrada.
No, pero es verdad que eso lo decían los futbolistas con total naturalidad, ¿eh? Había algunos que lo hacían y otros que no. El enganche que tiene conmigo, gordo, es en la rueda de prensa después del 3-5 con el Cádiz. ¿Os acordáis del 3-5 con el Cádiz? Que había ganado el Betis 1-2 en Cádiz incluso, o sea que la eliminatoria y pierde 3-5. Y le dije que vaya desastre de partido. Y me dijo que dónde veía yo el desastre. Digo, o sea, que usted me está diciendo que no es un desastre perder con un equipo de segunda y que le ha sacado, no, un equipo que le había sacado, que estaba en segunda y que le había sacado el equipo C. O sea, no el B, el C. Y decía que no era un desastre. Pero hombre, no las decía usted en este programa, porque no estaba este programa, pero sí se las he escuchado muchas veces y usted no se ha callado nunca cada una de las cosas de Quique Setién. Y ahora, pues mira, me resulta curioso que un futbolista le dé la razón. ¿Una entrevista tuya en No, en relevo, no conmigo, pero sí en relevo. La tuya de Alfredo Duro. Alfredo Duro. También arrajado. El relevo, magnífica entrevista. Lo traeremos aquí, Alfredo Duro. Perdona, Jesús. No, que he dicho esto, que es donde se ha entonado ahí García Pimienta, y luego ha tenido la fortuna de que ha ganado un derbi en el que, yo insisto, yo ahí no le doy tanto mérito a García Pimienta. Yo creo que el derbi, sinceramente, siendo súper frío y súper calculador, que es imposible en el fútbol, pero siendo muy frío y muy calculador, el derbi lo declina una decisión arbitral equivocada. Eso es lo que declina el derbi a favor del Sevilla. ¿Qué ocurre? ¿Que a partir de ahí el Sevilla juega mejor el partido de fútbol que el Betis? También. Es cierto. ¿Que ahí Pimienta mejora tácticamente al equipo y Pellegrini lo empeora? Correcto. Pero hablando muy frío, lo que sucede es eso. Ahora, si García Pimienta y el club son capaces de subirse a la ola de lo que le ha generado el derbi, evidentemente al Sevilla le tiene que venir. Y cuando las cosas te van bien y piensas en positivo... Es que se te lesiona la Yamal con la selección y no puedes jugar. Mira, o sea, es que cuando a ti te pasan cosas positivas, pero ahora esto ya es una cadena. Oye, que lo mismo juega el chico. Ha dicho que juega. Que lo mismo juega. La última información. Pero que viene con una contractura y que no sabe. Pero te digo una cosa, Jesús, en el derbi del año pasado en el Betis, en el campo del Betis, es un penalti que no es penalti de Luque Bacchio. Sí, correcto. Marca el Betis, tiene por delante 30 minutos y empata al Sevilla. O sea, el Betis tuvo 40 minutos para, no te digo ganar. Y casi lo gana el Sevilla. Y casi lo gana el Sevilla, efectivamente. Ahí es donde tiene 40 minutos para no ganar. Ahí es donde está. No empata, si es que no tiene ni opción de empatar. Por eso, Enrique, ahí es donde está lo que hablamos de quién juega mejor los derbis. Ahí, en ese aspecto. Pero si después analizamos fútbol, por analizar fríamente el fútbol, el partido el otro día es malísimo por parte de los dos equipos. Es horroroso. Y una decisión arbitral lo declina. Y dicho esto, yo creo que el Sevilla está todavía a tiempo, viendo lo que sucedió en el derbi en los últimos partidos, de, aunque no haya dinero, Manolo, darle una vuelta a la plantilla en ciertas cosas. No, vuelta no, que yo, por lo que tengo entendido, hay 2 puestos que van a ir sí o sí para reforzarlos de cara al mercado de delantero. Claro, es que es evidente. Y hay un otro pivote, ¿no? El pivote defensivo que también es un poco evidente. Son 2 puestos, Sevilla, ¿no? En el Sevilla. Y en el Betis García también, Pimienta, pero García Pimienta tiene 2 puestos que quiere reforzar, que ya le ha trasladado a la entidad que lo necesita. Los 2 equipos se van a reforzar. Y que, bueno, pues ya lo hemos comentado. Es que son completamente necesarios, sobre todo en esa situación, en esa sobre parte todo del el delantero. campo. El delantero es más que necesario. Prioritario. Sí, Saar Romero, porque y de momento, y a Nacho también. se está demostrando que de momento es un fracaso de la dirección deportiva y de fichaje. De momento. Pero claro, es que si se te lesiona o se te resfría Saar Romero, tienes un problema. Es que tienes un problema importante. Es que el otro día acabó jugando Luque Bacchio prácticamente delantero en el derbi y puede jugar en partidos muy determinados, pero en otros partidos igualados, si Saar Romero no está, el Sevilla tiene que tener una solución. No puede depender de, además, un chico que lleva 2 telediarios en el fútbol profesional, que no es nada, que no es depender de... Es que solo tengo a Lewandowski, bueno, pero es Lewandowski, no es Saar Romero. Entonces, evidentemente... Que al final es el guía, ¿no? Claro. de este equipo, pero que obviamente la juventud y esa experiencia también... Es necesaria. Y dicho esto, es verdad que el Sevilla ha tenido mala suerte en el calendario. Ojalá para los intereses del Sevilla no se termine de recuperar Lamine Yamal. Pero evidentemente ahora el Sevilla, si hubiese bordado ya la situación, si hubiese tenido ahora un rival de su liga, ¿no? Claro. Pasa que es verdad que tiene que jugar contra el Barcelona y encima en Barcelona. Y el Español después, claro, y encima en Barcelona. Que son situaciones que el Sevilla tiene que, si es capaz el Sevilla, hombre, si saca 6 puntos ya no te digo nada, ¿no? Si saca 4, estaríamos hablando de, sin duda, un Sevilla que podría incluso mirar
a plantarle cara a esa situación de octavo, décimo, que incluso si llegas así a final de temporada te pueden dar permiso para pensar en otro objetivo. Pero es verdad que va a depender de cómo termine en este sprint final. Debe subirse a la ola el Sevilla de lo que está haciendo en estos últimos partidos. Hablando de la gala también, sí, hablaremos ahora en lo sucesivo, porque también tenía apuntado, obviamente, es un problema que Badé venga con molestias, que Badé esté con molestias, porque ahí en el centro de la defensa sigue teniendo un problema gordo el Sevilla, y que Badé, aunque no sé qué os parece, pero a mí, Nianzú en los últimos partidos, no es que, como dice tu buen amigo Ismael Medina, enamore, no me enamora, pero sí que es cierto que algo ha cambiado. Enrique, que ya sí, peor era imposible ya. También es cierto. Yo es que ese futbolista lo veía y partido tras partido lo analizaba, y yo veía que ese futbolista no era para el Sevilla. Ha hecho un par de partidos aceptables, tampoco para tirar cohetes, y yo no sé si es que deben de también mirar reforzar esa posición, ¿eh? Porque en el filial... Claro, es que por eso te decía que tampoco lo tienen claro, pero lo que es que tienen un número importante de centrales, es que ya por número uno pueden ir a por esa demarcación, que lo necesitan, sí, pero que es por número. Y ahora tienes el problema de Inacho y Eyuke en el aeropuerto tirado... En el aeropuerto con la selección nigeriana, no sé si lo habéis visto las imágenes. Sí, pero según el Sevilla es verdad que esperaban que se resolviese pronto, pero yo sí que coincido un poquito en la mejoría de rendimiento de Nianzú. Es verdad que hay que entender el contexto del Sevilla y que a poco que alguno destaque un poquito, era muy fácil. No, aquí en el mundo de los ciegos. De los ciegos, el tuerto a ti te pasa como a mí, que lo digo al revés. Es el rey, por eso me queda un poco blanco. Pero sí, yo creo que en el derbi lo vi con personalidad, lo vi, me gustó también estos últimos partidos y creo que al final, pues sí, pues viene viniendo no juega, ¿no? ofreciendo. Fue expulsado. No, fue expulsado, claro. No puede jugar. Es verdad que el Sevilla se puede presentar allí con Marcao, Quique Sala, si no llegaba de una defensa un poco cogida entre alfileres. Con esa gente que te crean 500 ocasiones de gol, que no es el Barça de Xavi, ¿eh? Que llega y desborda. ¿Cómo que llega? Y Lamine Yamal, por mucho que digáis, te digo yo que llega al partido, vamos, con 17 años y 550 recuperadores que tiene desde hoy, que se llega seguro. Y venga masaje. Y masaje, y pastillas, y antiinflamatorio y máquina por allí. En papilla. Que llega seguro. Oye, las papillas de Escribano, perdón, sí que era. No era el rey de la papilla. Muy, muy famosas, ¿eh? Muy famosas. Y no era nada, ¿eh? Y no era nada. Fruta. Pues se hicieron súper famosas. Bueno, un encuentro que se produjo también en la Gala Desmarcadas el pasado jueves entre Monchi y José María del Nido Carrasco. Un encuentro que oye, yo creo que eso está muy lejos, pero hay quien insinuó hoy allí a modo de chascarrillo, te decía que, ¿y si es el primer paso del acercamiento? Hombre, yo lo veo muy, muy lejos eso, ¿no? Decir o hablar mucho, ¿no? De un acercamiento entre Monche y del Nido Carrasco, ¿no? Yo no estuve el día anterior o el del mediodía, con Arantxa Sánchez Vicario y con Niurka Montalvo, y no pude ir a la gala esta que estáis comentando, y lo vemos. Ahí está Chema, el amigo Chema, ¿eh? Ahí está Chema también, sí. No ha venido hoy. Hoy lo hemos castigado. Es el primer encuentro público, que se sepa. El primero público. Por eso, y el primero que acceden incluso a hacerse una fotografía. Sí. Y es curiosa la foto, por cierto, porque además el que está en medio de todo es Víctor Horta. O sea, el que está en medio de los dos es Víctor Horta. Cuanto menos son amigos, ¿eh? Es muy curiosa, sí. Monchi y Víctor Horta se llevan bastante bien. A ver, yo soy de los que piensa que al final Monchi va a acabar retornando al Sevilla. Un día u otro, porque yo soy de los que cree que Monchi necesita estas cosas, ¿no? Se toma tan a pecho su Sevilla que necesita limpiarse, por llamarlo de alguna manera. Le pasó en la Roma, se fue a Roma. Se reseteó y ahora en Birmingham... Y hay quien dice que ahora... En Birmingham, claro, él siente que a lo mejor ya está limpio de cabeza, que se ha vuelto a resetear, echa de menos Sevilla, echa de menos San Fernando, echa de menos estar a hora y 10 de su casa y de su pueblo y la ciudad de Sevilla, que es evidentemente su segunda casa, o su casa ya prácticamente, y su Sevilla Fútbol Club, ¿no? Entonces, yo creo que el retorno está más cerca. Que esto sí, después... pero yo lo veo lejísimo. Bueno, más cerca entiendo. Hombre, más cerca, no, teniendo en cuenta, a 40.000 kilómetros. Vale, claro, sí, no, y teniendo en cuenta que... Antes estaba a 100.000 y ahora está a 90.000, vale. Teniendo en cuenta que antes era inviable porque la relación era malísima. Vale. Entonces, quiero decir,
Lo que quiero decir con esto es que ahora, si se lo propusiesen en un futuro, se podrían sentar a negociar. Y sería posible. A que futuro, es que muy a futuro. Muy a futuro. Que es que hace. Sí, porque evidentemente el Aston Villa es un club mucho más serio que lo que era la Roma. En Inglaterra trabajan de otra manera. Emery, Monchi claro. tiene un compromiso con Emery. Claro. Las situaciones son. El Sevilla no está en la situación económica que lo dejó Monchi, es un Sevilla mucho más precario, todavía hay resentimiento con Monchi por algunas de las últimas operaciones que hizo Monchi, ya no solo en la cúpula directiva, sino en la propia afición del Sevilla. Entonces, el caldo del cultivo, pero que antes no había materia prima. Y ahora hay materia prima para, si se quiere, en un futuro lejanísimo, que yo no estoy diciendo nada, quiero decir que si yo no voy a quedar nunca con una persona con la que no me llevo o no conozco a tomar café, pero seguramente tendré más opciones de quedar a tomar café si la conozco. A mí, pues esto es lo mismo, a mí ¿no? me dijeron, no sé si es verdad, y ya eso ustedes estabais entre bambalinas, que se saludaron muy cordialmente, con un abrazo incluso. Sí. De hecho, creo que lo muchos capturó abrazos. el De hecho, me grandísimo dijeron. Kiko Hurtado. Creo sí, que sí. en el desmarque lo Tiene pueden las ver imágenes, ¿no? la imagen de ese caluroso abrazo entre ellos. Sí, pero fue el saludo del capitán de un equipo con el otro, que se dan la mano y salen corriendo cada uno para estar con lo suyo. Cuando es el sorteo de campo con el árbitro, ¿no? Sí, Da rápidamente la mano al árbitro, al otro le da el abrazo. Pero no, porque también hubo ese cierto cariño, como decía Manolo, entre bambalinas, donde no había cámaras, donde no había compañeros de prensa, donde no había foco. Sí que es verdad que la relación... De todas formas, yo creo que si el regreso de Monchi se produce algún día será más una cuestión electoral, lógicamente al final es una voz ganadora o una apuesta segura. Pero bueno, como ustedes bien decís, pues... Verá que esto era porque es llamativo, hombre, fue llamativo. Fue llamativo. Yo estoy convencido que va a volver. No estamos hablando de que vaya a volver, Fue que no llamativo. se nos malinterprete, porque no, pero estoy sí que es convencido cierto que que es va a volver llamativo esta Y no situación. fue casual. Que va a volver seguro, pero es verdad que lo veo muy lejano todavía. Pero que va a volver, eso Pero lo saben Manolo, todos los sevillistas. Hombre, porque A ver, que que te tú pones estás- a escarbar un poquito y desmarcada, Monchi, a priori tampoco tiene, ¿no?, mucho sentido que estuviera, entiéndeme, salvo que es una pedazo de gala, que ya os lo digo, y que es un medio sevillano. Hombre, y lógicamente. que Monchi en el mundo deportivo es un medio sevillano en esta ciudad, amigo de la casa, que desde aquí se le agradece a Monchi que venga a todo, incluso a la Claro, propia le da- caseta de que le feria, da- que se acerca a Monchi, que que está con le da- nosotros. le da a mucha- Monchi, mucha evidentemente, entidad, con el desmarque lógico, solo hay que claro. agradecerle las cosas, porque además es amigo de la casa y buen tío, porque Monchi además es buen tío. Pero, dicho esto, yo no estoy de acuerdo que tú digas, no estamos diciendo que vaya a volver Monchi. Yo estoy con Enrique, yo digo que Monchi va a volver al Sevilla. Lo que yo no estoy Claro, diciendo bueno, es que Monchi no, vaya a yo lo que volver. claro, mañana, pero eso te lo mañana, compro, Jesús. ni- Yo lo ni que en te tres- digo, ni en 3 yo lo que te años. digo que no va a volver ni dentro de 2 años. No, a corto plazo es imposible. A corto Eso plazo es es lo que yo- imposible. Eso obviamente que sí. Pero y que vamos a ver volver- de que vuelve que va a incluso, pero volver que Monchi. no, ahora mismo no. Es una realidad, ¿no? Esto es como. ¿Va a volver Fabián al Betis? Va a volver Fabián al Betis. Claro. Lo digo ¿Cuándo? ya. 3 lo digo años, ya. 4, ¿Cuándo? no sabemos. 3, 4. Eso yo ¿Va a no volver sé. Dani Ceballos al Betis? Posiblemente Bueno, eso en está Navidad. pensé que esté seguramente eso. Esté más parecido cerca. todo, ¿no? Esté más cerca, probablemente. No, sí, más cerca. Ese está puede más estar. cerca. Yo soy reticente en ese sentido, pero hombre, posibilidades tiene. Bueno, pues ya me está diciendo Iván que tenemos que cortar con lo interesante que se estaba poniendo. Nada, la momento charla. anécdota de Enrique, ¿no? De todos los programas, ¿no? ¿Cuál? Me cuenta alguna, no sé. Todos los Ya programas. te he contado la de Setién. La de Setién ya la he La de contado. Florencio. Es verdad. Florencio Cibales, Enrique Ordóñez. Esa es buena, anda que te va a quedar tú, te la bailar la anécdota y no te No, pero me acordabas. gustaba estos últimos 2 minutos siempre que él tenía de su anécdota y contaba cosas. Bueno, hay alguna. Tenemos tantísimas. Tiene que venir Fran Ronquillo, que es el que nos refresca la memoria. Que siempre. lo tenemos que llamar. A ver Tenemos si, que a ver si llamar. lo Para eso convencemos el entre Fran los dos. Ronquillo está ya, lleva 1 hora dormido. ¿eh? Más o menos. Más o menos lleva ya 1 hora Más o menos. acostado. Enrique, amigo, Muchas muchísimas gracias. Un A ti, placer, un por placer. llamarte. Jesús, Álvaro, lo mismo. Igualmente. Un placer A ti, a los Manolo. dos, ¿eh? Encantados de que estéis aquí siempre, y sobre todo de que se haya portado usted también, de que venga de etiqueta, venga mejorado. acorde con las circunstancias. Bien Siempre vestido. busco mejorar. Eso es bueno. Pero sobre todo que sepas reconocer tus defectos. Sí, hombre, claro, esa es la virtud de la humildad. Totalmente. Que usted tiene mucha. Dicho sea de paso. Bueno, nos marchamos, nos despedimos de la tertulia, pero no se vayan porque a la vuelta viene ya también Jorge Delgado, Alejandro Vidal, para hablar del fin de semana, de lo que han hecho los internacionales, tanto del Sevilla y del Betis, y de lo que ha dado de sí la agenda polideportiva. Así que no se vayan, que volvemos.
Tenemos que estar también al tanto de lo que ha ocurrido el fin de semana y sobre todo también de la agenda que han tenido los jugadores internacionales, tanto del Sevilla como del Real Betis Balompié, y de la agenda polideportiva. Para eso ya me acompañan Alejandro Vidal. Muy buenas noches. Buenas noches, Manolo. Todo bien el fin de semana, ¿no? Todo perfecto. Todo perfecto. El Care va bien, ¿no? El Care va no ha jugado, ¿no? No ha jugado todavía, estamos en pretemporada, pero empieza la liga pronto y esperamos que vengan Tenemos que grandes estar éxitos. atentos también. Y Jorge Delgado, muy buenas noches, amigo. Buenas noches, Todo Manolo. bien también, ¿no? Todo Fin de bien, semana... No te has ido a la playa, ¿no? Sí, me he ido a la playa. Es que Una te he visto, escapada a la playa. te he visto, por eso. Bueno, pero el domingo hizo medianamente hizo buen bueno, día. domingo hizo bueno. Buen día. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de lo que ha ocurrido el fin de semana con los internacionales, Jorge, con los internacionales de ambos equipos. Así es, Manolo. El Sevilla, por su parte, jugó Nyland, que jugó con Noruega los 90 minutos de ambos partidos. Ayer sufrió una derrota por 5-1 contra Austria, una derrota llamativa. Aunque en el Sevilla el nombre propio es Nianzú, ¿no? Que jugó con la selección sub-21 los 90 minutos y anotó un gol, anotó el tercer gol de la victoria ante Chipre, que quedó 3-0. También otros nombres como Luque Bacco y Badé, que se encuentran ahora mismo enfrentándose en ese Francia-Bélgica, aunque es verdad que Badé, como tú has comentado en el programa antes, arrastra unas molestias. También está, por ejemplo, nombres como Juanlu, como Peque, que debutaba con la selección sub-21, o Carmona, que no ha participado. Y el último es Montiel, que jugó el otro día 45 minutos con Argentina, que resulta llamativo, que en el Sevilla apenas cuenta para García Pimienta y con Argentina sigue siendo un fijo para Scaloni, y juega la madrugada, como hablamos antes de Lo Celso, del martes al miércoles contra Bolivia. Yuke y Nacho, que hemos hablado también de esa situación, lo que están pasando, aunque nos decía Jesús antes que estaba más o menos, que lo tenían previsto, pero no en esas circunstancias y no esperando tanto tiempo parados, que hemos visto unas imágenes en fotografía sobre todo, que no son acorde a la categoría de la selección, ¿no? Es llamativa la situación, porque jugaba Nigeria contra Libia y en el vuelo de regreso de repente le alentaron que había como una falta de combustible en el avión, cuando ha resultado que finalmente que era mentira, y podemos ver las imágenes de los jugadores que se han pasado casi 15 horas, creo que son en el aeropuerto, sin agua, sin nada de beber, nada de comer, sin apenas wifi, y han sido los propios jugadores los que han solicitado ayuda a través de las redes sociales, y parece ser que por fin se ha encontrado una solución. La buena noticia para el Sevilla, que los jugadores van a librarse de ese partido y van a regresar de manera inmediata a los entrenamientos en estos días. Jugadores que están con la sub-21 también, como Peque. Qué buen arranque, ha caído de pie en el Sevilla, ahora encuentra titularidad, va con la sub-21, está en un buen momento. Así es, Peque jugó, creo que son 15 minutos exactamente 15, sí. en el pasado partido de la victoria de España frente a Kazajistán de la sub-21, y como tú dices, arrastra varias titularidades con el primer equipo. Está demostrando que era una apuesta de la dirección deportiva que parece ser dar resultados. Han entrado con el primer equipo, pero a las bajas que ha tenido, y se encuentra en un gran momento, y de ahí su premio de jugar con la selección sub-21. Juan 90 minutos, Carmona no participó, pero bueno, 3 futbolistas del Sevilla ahí en la sub-21. En la sub-21, que llaman a la puerta, ¿no?, del primer equipo. Sí. Sabemos que Luis de la Fuente es un seleccionador que le da muchas oportunidades a los jugadores jóvenes que están destacando, y por qué no, Juanlu con sus buenos partidos y sus buenos minutos que hace en el primer equipo del Sevilla, y ya es un líder dentro de esa selección sub-21, como vimos en los Juegos Olímpicos. Quién sabe si dentro de poco no coge ese sitio que, por ejemplo, puede dejar Jesús Navas, ¿no? Que va a dejar Jesús Navas. Totalmente. En el caso del Betis también, internacionales, que obviamente hemos puesto el foco en Lo Celso, que va a ser el primero, ha sido el primero, Argentina, la primera que ha jugado, la última que va a jugar en ese regreso del que hemos hablado, y es quizás el que más pendiente esté del que más pendiente estén en el Betis. Así es, ¿no? Lo Celso es el jugador más importante, ¿no?, dentro de este comienzo en el Betis. Jugó los días 70 minutos, salió de titular en el partido frente a Venezuela, un campo que era un auténtico patatal, era una batalla campal, había llovido mucho. De hecho, Messi salió después del partido pidiendo que debería haberse aplazado ese partido por la lluvia, no se podía jugar, y así fue. Lo Celso jugó 70 minutos, y como tú bien dices, juega contra Bolivia en la madrugada del martes al miércoles, que tiene un poco en vilo a Pellegrini, ya que hasta el jueves por la mañana no llegará aquí a Sevilla y tendrá apenas día y medio para prepararse el partido frente a Osasuna. Hay otros casos como Ruiz Silva, que no disputó ningún minuto con Polonia, y otro nombre propio es Abde, que jugó y anotó el primer gol de la abultada victoria de Marruecos frente a
a Centro República Africana, que ganó sobre 5-0 en Marruecos, y otro, el último, fue Ricardo Rodríguez, que jugó 70 minutos en la derrota de Suiza. Hay que ver los momentos que está teniendo de fútbol update, que se le reclamaban, se le exigían y está respondiendo, incluso extendiéndolo en la selección. Él cogió la camiseta del 10, ¿no? Con la salida de Ayoce, se le demandaba que fuera un jugador importante, como fichó el año pasado la dirección deportiva del Betis, reclamaba esa importancia dentro del equipo. Pellegrini habló con él en pretemporada y Abde se ha ganado la camiseta de titular, ¿no? Pues bueno, ya no nos queda más, ¿no? Espérate, porque hemos repasado todos los internacionales del Betis también. Vamos ahora con la agenda polideportiva del fin de semana, Alejandro, que nos ha dejado pues esa victoria, en primer lugar, del Betis Deportivo ante el Alcorcón. Sí, una victoria de mérito. Una victoria 1-2 tras el empate en Algeciras. El Betis buscaba de nuevo a la senda de la victoria contra el Alcorcón, un equipo que en casa se mostraba muy fuerte, se mostraba muy asentado y le costó entrar en dinámica dentro del partido, ya que le duraba poco la bola en esos primeros minutos, pero poco a poco se fue encontrando en el partido hasta que se adelantó el Alcorcón con un gol en propia meta de Mateo Flores, tras un rechace en un córner, le daban el tacón de manera desafortunada al jugador verde y blanco, pero en la segunda parte salieron a por el partido, aprovechando que estaban con 10 en el 70. Reina marcó el primero y Sulimané, como viene siendo habitual, salvó los muebles para el Betis, marcando en el 90 una victoria que le deja a 9 puntos de los playoffs. Sulimané, que está teniendo y está rindiendo, hemos hablado muchas veces de él, ¿verdad, Alejandro? Y está respondiendo con goles. Pasó y tuvo una lesión, se recuperó de forma extraordinaria, se recuperó incluso tratándose fuera del Real Betis Balompié para seguir ganando músculo y para seguir desarrollando su cuerpo, y ahora, a falta de Jesús Rodríguez, que es otro de los grandes futbolistas del Betis Deportivo, Sulimané cogiendo mucho protagonismo. Es el nombre propio del Betis B, ¿no? Como tú comentabas, con la lesión de Jesús, parece que ha dado un paso adelante. Ya marcó lo de la victoria en el partido de frente al Murcia, en el descuento, y otra vez parece que este fin de semana se vuelve a echar el equipo a la espalda, porque justo tras ese gol tiene una nueva ocasión que le da el palo finalmente, pero se ha convertido a día de hoy en el líder ofensivo del equipo, ¿no? Totalmente. El Sevilla Atlético, Alejandro, por su parte, que sufrió una dura derrota frente al Marbella. Sí, con un nombre propio, el de Bestar Severa, el árbitro del encuentro, que protagonizó varias acciones polémicas dentro del partido. La primera, una expulsión de Castrín bastante rigurosa por una entrada por detrás que, en mi opinión, no merecía esa sanción, esa tarjeta roja. Y viendo la segunda amarilla, Darío en el 37, otra amarilla que también bastante rigurosa, dejaba al Sevilla con 10. A pesar de eso, no le perdieron la cara al encuentro. Desafortunadamente, en la tercera acción polémica del partido, un gol fantasma en el minuto 40 adelantaba al conjunto local. Ya en la segunda parte el Sevilla salió a por el partido, pero el cansancio hizo mella y rubricó la goleada en la segunda parte, a pesar de recortar distancias con ese 2-1. Penalti un poquito dudoso, ¿verdad? También. Sí, también, al fin y al cabo, hasta echaron a Jesús Galván por las protestas, sobre todo por ese gol fantasma. En fin, un partido muy marcado por las decisiones arbitrales. Pasamos al fútbol femenino, el Betis Féminas, que tuvo una derrota frente a la Real Sociedad. Sí, 4-0 el Betis Féminas, que no termina de arrancar, solo suma 2 empates y 4 derrotas, y lo llamativo ya no solo es eso, sino es que no ha marcado ningún gol en ninguno de los partidos que ha disputado. Sí. Un partido que, a pesar del abultado resultado, el Betis Féminas salió a por él, tuvo varias ocasiones al principio del partido, pero que no concretó, y al no concretar frente a un equipo como es la Real Sociedad, al final te mata un 4-0, ya te digo que no hace justicia a lo visto en el terreno de juego, pero que llama la atención ese marcador a 0 que tiene el Betis con goles a favor. Derrota también del Sevilla femenino frente al Levante Badalona, 1-0, 0-1, perdón. 0-1. Una nueva derrota. No hemos tenido la fortuna para nuestros equipos en la Liga F. Pese a esa derrota, ha sido un partido muy físico, un partido sobre todo que se disputó en el centro del campo, disputándose la posición uno frente a otro, pero
que con pocas ocasiones el que acertara primero iba a ser el que se llevase el partido, y acertó el Levante Badalona en el minuto 76 y finalmente es el que se lleva la victoria. Bueno, y más cosas que ha dejado la agenda polideportiva de este fin de semana, lejos también de un espectacular campeonato de pádel, de A1 Pádel que hemos tenido en el Palacio de los Deportes. Tenemos que hablar de la victoria del Betis Baloncestos 57-64. Sí, una victoria de oficio. Estábamos hablando de las virtudes ofensivas que tenía este equipo a lo largo de estas semanas, de sobre todo ese movimiento de balón, pero se encontró el Betis a un Alicante en el segundo cuarto, sobre todo bien plantado. En el primero se atascó, es verdad, el equipo local, el rebote defensivo, que es una de las cosas que ya habíamos hablado la temporada pasada, lo cerró muy bien y a raíz de ahí cimentó la victoria. En el segundo cuarto es verdad que estuvo bastante atascado, tanto ofensiva como defensivamente, pero ya en el tercer y segundo cuarto, ya digo, una victoria de oficio, fajándose en defensa y gastando siempre los 24 segundos, sobre todo en el último cuarto, ayudó a que el Betis se llevara esa victoria. Ya son 3 seguidas, y ya no solo eso, sino que desde que ha llegado Gonzalo García de Vitoria, todos los partidos oficiales que ha jugado los ha ganado. Y tenemos que hablar también del Pro Interiana, que ha jugado este fin de semana. Sí, ha empatado frente a el Ibiza 29-29 en un partido que vuelve a dejar buenas sensaciones para los de Sevilla, pero que no terminan de dar ese paso y conseguir la victoria. A pesar del empate, ya digo, buenas sensaciones para los de aquí. Pues muy bien. Alejandro, muchísimas gracias, un placer, como Gracias siempre. a ti, Manuel. Jorge, también un placer. Nos vemos el lunes que viene, ¿verdad? Gracias, Griego. Pues aquí os espero. Muchísimas gracias a los dos. Gracias también a todos los compañeros que estuvieron detrás de las cámaras, Valentín, a Iván, a Juanma. Muchísimas gracias, y nosotros nos tenemos que despedir. Nos marchamos. Que pasen una feliz noche y que el lunes que viene pues nos volvemos a ver aquí en Zona Deporte. Hasta el lunes.